Y Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Y vengo, pues mira, contentísima porque, Bien. Carlas, hoy tengo una sorpresa para ti, pero una sorpresa, para ti y para todos los oyentes y las oyentes. ¡Qué nervios! Que no se vayan, que les va a gustar un montón lo que va a pasar hoy. Esto te lo garantizo. ¡Qué bien! Mira, tengo que preguntarte una cosa. ¿Tú has escrito cartas de amor alguna vez? He escrito cartas de amor, claro que sí. ¿Has recibido cartas de amor manuscritas alguna vez? He recibido. Bueno, pues verás, es que... Ahora ya no, ¿eh? Que conste que ahora ya no. Bueno, pues cuando no escribas... No sé si eso de las nuevas tecnologías están dificultando eso de ver la letra de los demás. Efectivamente, porque cuando escribas una carta de amor igual es una carta letal. Me refiero a que... Sí, porque uno, al escribir, las personas proyectamos muchísimo lo que no es tan evidente. Nuestra personalidad, nuestras flaquezas, nuestras debilidades o nuestras fortalezas y nuestras cualidades se manifiestan muy nítidamente en la forma en que escribimos, en la letra que hacemos, en los márgenes, en la dirección de las líneas. Ajá. En fin, hay un montón de información sobre uno mismo que igual no a todos nos gusta que se sepa, y que a veces ni siquiera nosotros reconocemos. Por ejemplo, si una persona es demasiado celosa, si una persona es demasiado exigente, si tiene capacidad para vincularse y para amar adecuadamente, o por el contrario es muy egocéntrica, muy egoísta. Todo eso está ahí. ¿Todo eso? Sí. Y no sé si Mikel Erenchun en su canción Cartas de Amor explica algo de esto, pero tiene una canción que se llama Cartas de Amor y podemos ilustrar este tema. Grafología a través de un comienzo con Mikel Erenchun. Esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaban cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente y buscaste un continente para entregar tu calor. Tal vez tu ONG se pueda ocupar de resucitar a hombres que siguen vivos. Bueno, el protagonista de esta canción dice, bueno, tú dices que soy frío, indiferente, y entonces me pides que te escriba una carta de amor. Claro. Pero esa frialdad y esa indiferencia tal vez también se plasme en la letra de esa carta de amor. Claro, porque un grafólogo, bueno, nosotros, por ejemplo, los psicólogos, notamos muchas cosas en la forma de escribir que tienen las personas que acuden a nosotros. Sobre todo, cuando no eres grafólogo, como es mi caso, en la mera observación de cómo distribuye la letra en el papel, que el papel es como si fuera una habitación sin muebles. La letra van a ser los muebles que tú colocas, y cómo los colocas a nosotros, los observadores, nos da mucha información del orden mental que tiene esa persona, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego, muchísimo más que nosotros saben los grafólogos y los peritos caligráficos, y en este caso tenemos una invitada de lujo, porque además de ser grafóloga y perito caligráfico, lo es judicial. ¡Ay, Dios mío! Es la que pilla a aquellas personas que están cometiendo delitos, ¿no? Entonces, Eva Paramio, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Eva. Muchas gracias. Qué miedo me da todo esto. No te preocupes, nada que temer. Bien. ¿Qué aspectos debe observar un grafólogo cuando se enfrenta a un texto? Bueno, en principio hay 7 rasgos gráficos, ampliables a 8, que se entienden desde hace bastante tiempo gracias a la escuela clásica francesa de Benjamin, y serían, en primer lugar, el tamaño, la dimensión, después la forma, la dirección de líneas, que es muy importante, la velocidad del sujeto que está escribiendo, la tonalidad o presión, la inclinación de las letras, la conexión, cohesión o continuidad, y en último lugar el orden o la impresión de conjunto, que bueno, los grafólogos
últimamente están recomendando darle la vuelta a la hoja para poderlo observar todo en conjunto. Es cierto que para analizar un texto hay que leer. Primero la persona no debe saber que ese texto va a ser analizado, ¿no? Porque como que falsificas un poco y lo intentas hacer como bonito y bien. Pero ¿se puede falsificar? Se puede falsificar, pero el ojo experto... Quiero decir, si tú no sabes de grafología y alguien te hace escribir algo, una carta, ¿no? Por ejemplo, y tú no tienes ni idea de qué rasgos pueden dar más o menos pistas sobre ti, ¿qué puedes falsificar? Bueno, en principio lo que se suele falsificar es la firma, ¿no? El yo íntimo. Y... Sí, porque vamos a analizar esto, así, claro. El texto y la firma, a lo que iba. Cuando hay que analizar un texto grafológicamente, es absolutamente necesario que ese texto tenga un texto, o sea, que ese manuscrito tenga un texto y una firma. Y puede haber un contraste grande en cómo se expresa la persona en la parte del texto y luego cómo firma, que puede haber coherencia y congruencia o puede haber una diferencia grande entre uno y otro. Qué curioso. ¿Por qué? Porque Eva nos contaba hace un momento que la firma es el yo íntimo. Yo conmigo, lo que los demás no ven, lo que oculto a otros y cómo me trato yo o diálogo conmigo mismo. ¿Tiene algo que ver lo que estoy diciendo? Totalmente de acuerdo, Alejandra. Hay que hacer una clara distinción entre el yo social y el yo íntimo en grafología. Es clave, porque no es lo mismo cómo yo me proyecto ante los demás. No te olvides nunca que esto es un test proyectivo, igual que los HTP, igual que el Rorschach, igual que tantos otros, con una de las peculiaridades que es que no necesitas de la abolición del sujeto que vas a analizar. Entonces, el yo social, en contraposición al yo íntimo, es cómo me proyecto ante los demás. Entonces, en el texto yo reflejo cómo quiero que me vean los demás, o aunque no quiera, cómo gestiono las cosas a nivel social. El yo íntimo puede tener congruencia o no cuando firmo, al cotejar ambas cosas, pero esa es la parte de la que no se puede escapar. Es el yo más personal, cómo soy yo con mi familia, cómo soy yo internamente, habla de ciertos aspectos del foro interno, etcétera. Entonces, es muy importante siempre, en todas las pruebas, un texto óptimo que comprenda las dos cosas, tanto el texto como es la carta propiamente. De manera que, por eso decíamos, si la persona sabe que su texto va a ser analizado, pues como que pone un poquito más de cuidadito, o sea, le presta una atención que quizá no es tan espontánea como si simplemente escribe. Claro. Y de ahí que un texto o un manuscrito tenga que tener texto y firma, pero la persona no sepa que esto va a ser objeto de un análisis y de un estudio, ¿no? ¿En qué campos o el personal o el profesional puede ser útil un peritaje grafológico? Correcto. En primer lugar, el conocimiento de la propia persona, así como otros, ¿no? Planteando esto además una cuestión dilemática, que es hasta qué punto es correcto o es moral o es ético el introducirte, la injerencia en la esfera privada de otra persona sin que ni siquiera, de su consentimiento sea consciente de ello. Acuérdate que el test de Rorschach, por ejemplo, tienes que pasar una serie de láminas que tú bien conoces, pero la otra persona está coadyuvando a toda esta situación. En cambio, grafología, tú puedes coger un texto de alguien que no es consciente de ello y sacar pues todo un perfil de psicodiagnóstico, en fin, una serie de cosas. En segundo lugar está el auxilio al diagnóstico médico, porque se pueden detectar mediante análisis tanto dolencias somáticas como enfermedades mentales, y esto creo que es muy importante utilizarlo pues en terapia y demás para que pueda echar una mano. La aplicación en juzgados y tribunales, ¿por qué? Porque te ayuda a determinar si la mano autora de las firmas, o sea, las firmas dubitadas, si ciertamente es el que dice haber escrito o no, como lo que comentábamos antes tú y yo a propósito de esta figura tan mediática y esas peculiaridades que tenemos. Vamos a hablar de él directamente, Bárcenas. Claro, el señor Bárcenas, correcto. Hemos dicho, eres grafóloga, pero además perito calígrafo judicial. Correcto. ¿Se puede pillar a un chorizo gracias a la letra? Se puede pillar porque están los rasgos estructurales que al ojo experto siempre se detectan, ¿no? Las posibles falsificaciones. Entonces uno puede presumir querer hacer una letra, pero no ser la suya, y eso está claro, las firmas dubitadas cuando se cotejan con las indubitadas. Luego, por otro lado, también en tema de anónimos también sería muy interesante
en todo este tipo de aspectos. También para testamentos hológrafos, que como bien sabéis, esto es interesantísimo, claro, son aquellos que escribe de puño y letra el testador. Entonces, bueno, se puede ver si ha sido presionado, una serie de cosas, ¿no? Si ha sido por propia abolición, etcétera. La orientación profesional es un elemento auxiliar, nada desdeñable. Selección de personal para empresas, hay bastantes grafólogos, normalmente suelen ser también psicólogos, pero no es condición sine qua non. En la investigación histórica, date cuenta, Alejandra, que tú puedes resucitar a un personaje que lleva muchísimos años muerto y, sin embargo, a través de su letra poder crear todo un perfil, ¿no? Y entonces, al margen de la biografía y de toda la información que podemos tener de ese personaje, ampliar muchísimo más. Y de hecho, yo, por ejemplo, tengo que reconocer y confesar aquí que cuando escribí el libro Locos de la Historia, que retrata a 6 personajes, a 6 reyes que estaban locos, la verdad es que me fijaba muchísimo en su forma de escribir, en su letra. Sí, es cierto, y se nota enormemente. Yo invito a los oyentes a que echen un vistazo, porque viene en internet, pueden acceder a ello muy fácilmente, la letra que tenía Rasputín, y ya verán cómo se manifiesta esa locura, esa vorágine interna que tenía ese hombre, cómo se manifiesta gráficamente en el papel, ¿no? ¿A partir de qué edad, Eva Paramio, a partir de qué edad es fiable un texto manuscrito para realizar un texto, o sea, un estudio grafológico? Los niños, por ejemplo, en su forma de escribir, dentro de que su personalidad no está todavía desarrollada, pero los niños podemos saber cosas que no les están funcionando bien, si tienen, por ejemplo, problemas académicos, si no alcanzan a los demás en el ritmo necesario, ¿podemos estar viendo a través de cómo escriben qué les pasa? Indudablemente, en los textos de los niños se pueden detectar un montón de cosas con una peculiaridad. Son muy susceptibles a la grafoterapia, es decir, ya que no tienen una letra madura, sí que es susceptible al cambio. No tienen personalidad, digamos, ¿no? No tienen personalidad. Sí tienen personalidad, pero no está blindada. Lo que han aprendido en el cole, ¿no? Correcto. Siguen mucho la caligrafía que han aprendido. Exacto, ahí está la clave, que normalmente es una letra que sigue mucho los modelos caligráficos y además depende mucho del contexto, porque nosotros analizamos un tipo de letra que es más continua, está más ligada en contraposición a los países no continentales, en los países de lengua anglosajona, que sí que es cierto que tiene una caligrafía distinta y entonces tienden a separar más las letras y tampoco rubrican en la firma. Entonces sí se pueden detectar cosas, pero también los niños tienden a contaminarse unos con otros. Pues si un niño, por ejemplo, hace un puntito con un círculo, a lo mejor el amigo o la mejor amiga de la niña en cuestión tiende a reproducirlo, entonces es por contaminación. Normalmente, hasta que una persona no tiene una letra más evolucionada, no se puede determinar bien todas estas cosas. Pero la letra evoluciona porque también evolucionamos nosotros. Porque evolucionamos, claro, ¿sí? Sin duda, sí. Y luego además con una peculiaridad, que una de las cosas que se pueden notar es el nivel académico, intelectual de las personas, incluso la inteligencia que estuvo utilizando durante mucho tiempo Mauricio Sandro. Sí, el cociente intelectual, grosso modo, se puede medir a través de esto. Y entonces es muy interesante porque te da un montón de pistas. Sí que es verdad que lo de los niños es más complicado. Creo que lo más eficiente en niños cuando detectas cositas es aplicar la grafoterapia, porque están mucho más receptivos para todo este tipo de cosas. Luego en los adultos también se puede utilizar, pero no es igual de efectiva. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, de políticos que igual que tenían asesores de imagen y para otra serie de cosas, protocolarios y demás, parece ser que también tenían asesores grafológicos. Y entonces estuvimos analizando en un seminario firmas de ministros y de gente relevante en un contexto político, y se notaba que muchos de ellos la firma la habían intentado modificar para mejorarla, entre comillas, y la peculiaridad era que el ritmo, los grafólogos notábamos que era muy lento, que era muy forzado, porque claro, una firma es lo que mejor sabes hacer y suele salir muy fluida y muy rápida. Y en ese caso lo veías como todo muy forzado y bueno, era muy interesante, la verdad, era muy interesante. Bueno, sería importante, por lo tanto, en recursos humanos, cuando vas a contratar a alguien, contar con el apoyo de un perito grafólogo o calígrafo judicial. Sí, de un grafólogo siempre, se opera mucho y además cada vez más. Date cuenta que ahora cuando mandas un currículum vitae te piden que escribas una carta de puño y letra aparejada y que firmes, y entonces todo esto te proporciona unas claves para ver, aparte de su vida laboral, profesional, académica, lo que fuere, toda la parte personal. Si va a poder trabajar en equipo, si tiene dotes de mando, si es una persona fiable, si es una persona que sabe guardar un secreto, cómo gestiona sus debilidades, sus retraimientos. Yo creo que esto es
es muy importante, ¿no? Para también detectar si es óptimo para el cargo al que está intentando aplicar y demás. Bien. Oye, pues Carlas, llega la gran sorpresa. Dime, verás. Sorpresa, a ver. Te tengo que pedir permiso. Igual me matas, ¿eh? Es que el otro día pillé aquí un textito que habías escrito y, suerte, estaba firmado. Porque si no llega a estar firmado, pues no lo podemos. Mira, yo le eché un vistacillo, tengo que decir. Me da mucho miedo esto, ¿eh? Bueno, le eché un vistacillo, pero te voy a pedir permiso para ponerlo en manos de Eva. Yo vi cosas súper geniales, interesantísimas, pero ahora Eva va a decirnos... A corroborar. ¿Quieres? Nos pide... Sí, ya puestos, claro. Yo te pido permiso para esto, señores oyentes, señoras oyentes, atención, fíjense. A ver, ¿qué ves ahí? Ay, Dios mío. ¿Qué ves ahí, Eva? Decirte que me hallo con la lupa mirando tu texto para captarlo todo. ¿Con una Efectivamente, lupa? hay que mirar esto. Vamos, No cualquiera puede mirar un texto y decidir. Hay que mirarlo con una lupa, yo te reconozco que también, te cogí tu papelito y lo miré con una lupa también. Pero bueno, tenemos a Eva que está improvisando prácticamente ahora. Tiene tu texto, el mismo que miré yo, y está mirándolo con una lupa. Entonces, así, a grosso modo, ¿qué estás viendo ahí, Eva? En grosso modo, bueno, según la escuela inductiva alfabética, el tipo de B que tienes es muy visual, quiere decir que... El tipo de B, o sea, la B te delata. La B te delata. Bueno, normalmente en grafología hay que tener en cuenta más rasgos gráficos que refrenden cualquier cosa que se diga, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, no te enrolles. ¿Qué estás viendo en la B de Carlas? Si no me equivoco, eres una persona muy visual, que además es el sentido intelectual por antonomasia. Te fijas mucho en las cosas, seguramente es coqueto, es arreglado, es... ¡Ahí va! ¿Y qué haces en la radio? Hablando. Eso digo yo. ¿Sí? ¿Eres coqueto y arreglado? Seguramente por el tipo de A mayúscula con el que inicia, sea una persona que tiene memoria recapitulativa. Memoria recapitulativa. Yo creo que cuando recuerdas las cosas no son como momentos confusos y desordenados, sino que más bien tiende a estructurar mucho mentalmente. Por otro lado, creo que eres una persona introvertida, que puede que ahora te estés hallando en tu falsa sociabilidad. Es decir, que con el tiempo uno aprende a relacionarse, pues bueno, de un modo distinto, por una cuestión de inteligencia social. Pero si nos retrotrajésemos a tu tierna infancia, adolescencia, seguramente eras un chico tímido. Es cierto. Y probablemente lo eres todavía, pero has aprendido a disimular, ¿no? Sí, ¿Puede haber algo de esto? Es cierto, sí. Sí, estoy convencida. Tienes una letra muy recta, lo cual quiere decir que intentas tener los pies sobre la tierra, no dejarte guiar por idealismos ni por otra serie de cosas distractorias. Pero sin embargo es muy interesante porque todo esto que estoy analizando es tu yo social, cómo te manifiestas ante los demás. Incluso intentas mostrar que no eres una persona celosa, pero en tu yo íntimo, que es la firma que estoy mirando, que es la parte que más te corresponde, sin embargo sí que parece que eres un poco celoso. ¡Ay, va! La C capital está metida hacia adentro. No podía ser todo bueno. Creo que además eres un poco más impulsivo de lo que tú te piensas, intentas controlarte en un montón de aspectos, pero tienes un punto visceral. Bueno, sí que pero parece... a ver. Y la letra G, que es la letra G que es Mira, muy interesante. Señores oyentes, viene un momento cumbre. La letra G es la letra de la sexualidad. Uy. La sexualidad y la proyección sentimental. Uy, que estoy habla sudando. del corazón blandito. Uy, que estoy sudando. Cómo nos relacionamos afectivamente con los demás, ¿no? En un contexto más de pareja. Y entonces tienes una G proyectada, que es bastante inusual en gente tan joven, pero por otro lado es una gran noticia. Yo se lo voy a explicar. La G proyectada quiere decir que no eres nada egocéntrico, que te fijas mucho en la pareja con la que estás, que te gusta verdaderamente estar con el otro, que sea una conversación, que no sea simplemente un diálogo interno, ¿eh? O sea que en eso muy bien. Yo más bien lo que pienso es que es una persona entregada afectivamente. Quiere decir que al margen de que no le sea fácil enamorarse y tiene letra de ser una persona tímida, seguramente en un contexto más privado sea una persona que todavía participa de las vergüenzas y de estarse replanteando un montón de cosas. No es lo mismo que en su proyección pública o laboral, donde él controla bastante la situación, sino que en las cosas que le importan y que tocan lo emocional se retrae mucho más y es mucho más mirado. Desconozco si tiende a... No parece una persona
enamoradiza, sino más bien reflexiva, pero sí que cuando quiere a alguien tiene mucha capacidad de entrega, y esto se ve muy claro en la proyección de la G, porque ni siquiera es un amago de proyección, sino que es una proyección completa. O sea, la G y la otra letra simbolizan cómo se juntan las dos partes, y eso es muy interesante porque la tiene totalmente proyectada. Incluso en la firma, por ejemplo, la tiene levemente inclinada hacia la derecha, que quiere decir que es un pelín más romántico de lo que la gente percibe. Él se muestra de un modo más tipo duro cuando está con los demás, y sin embargo en su faceta más privada... La firma es rara, ¿verdad? No, ahora tienes una firma... Sí. Tienes una firma rara, pero es que luego se acompaña... Sí, es rara porque es ilegible, habla de misterio. Debes de ser una persona misteriosa y con carácter y, bueno, con ciertos rasgos de protección. Pero, sin embargo, abajo de la firma habías puesto tu nombre, que es otra especie de firma, aunque no lo sea, donde me decías cómo te llamas y cómo te apellidas, y entonces allí es donde he detectado más cosas, porque está un poquito más inclinada hacia la derecha, en la dimensión hay congruencia con el texto, pero muy interesante la letra C, cómo la cierras cuando en el texto no lo firmabas, y habla de que algo de celos y que... Ay, pero celos, pero que lo disimulas de cara al exterior, sí. O sea, de cara al exterior tú no eres nada celoso, no, pero luego esa persona a la que te proyectas, hacia la que te proyectas en la intimidad, bueno, esa es absolutamente... tiene que estar contigo y tú tienes que tener la seguridad de que esa persona está contigo. A ver, ¿cómo has salido parado? Yo diría pues que muy requete bien, ¿eh? No, y aparte que lo habéis acertado todo, yo creo. Es todo muy acertado, todos los comentarios. Muchas gracias. Sí. No es amabilidad, es que es así. Es así. Bueno, pues para que vean los señores oyentes, porque la grafología tiene sus detractores, ¿eh? Hay gente que dice que si no es una ciencia, que si se le da, que puede implicar el futuro de las personas o puede implicar la dignidad de las personas, y esta es una disciplina muy seria. Donde hay que estudiar una barbaridad, hay que estar permanentemente formándose. Aquí correcto. Eva ha sacado sus reglas, sus lupas para poder analizarte con un cierto criterio, y desde luego ningún vidente te puede adivinar el futuro leyéndote una carta, ni es un juego de niños tampoco. Está claro. Y recuerden, al escribir cartas de amor están de verdad diciendo quiénes son ustedes. En tu caso, desde luego, Carlas, tú te enamoras, y te enamoras de verdad. Pues sí. ¿Para qué te voy a engañar? Alejandra Vallejo Nájera, hasta la semana que viene. Y Eva Paramio, muchas gracias, y seguro que conversaremos en otra ocasión. Gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.